se me está uniendo la última persona y retomo. Bien, continuamos. Sí, Seba, perdón, ¿eh? sí, Santi, decime. O sea, esto que estás mostrando ahora es como una forma más rápida de hacer lo mismo que hiciste arriba. Exacto. Yo acá tranquilamente podría haber escrito generame cat-ing1, que va a ser igual, acá vamos a eliminar esa variable porque yo no la puedo generar si ya está generada, ¿no? Entonces yo acá podría haber dicho, a esta poner el valor 1 si la variable ing es igual al valor 0. Y me habría Claro, generado claro, una claro, nueva ya lo entiendo. columna, ¿no? Claro. Ojo al piojo, igual con doble signo, porque el condicional lleva doble signo de igual, ¿no? Uy, la puta. Bueno. Perdón, no entendí. ¿Cómo si ing igual 0? Eh, esto es algo que debe destacar. Cuando te olvidas de iluminar algo, corre todo el do file de vuelta. Eh, bien, creo que está acá. Ah, ahí voy, ¿eh? Ahí voy tú. Quiero simplemente dejarlo en donde quedamos. Bien, acá está. Porque si te fijas, la variable int, a ver esto, fuga, ¿no? Si te fijas, la variable int lo que tiene es valores 0, 1, 2 y 3, que es donde está generado acá arriba, ¿ok? Sí. Y lo que yo estoy diciendo, lo que escribí recién, era, bueno, a ver, lo que yo podría decir, ¿qué es lo que me está generando este comando que escribí acá? Lo que me está generando es las variables catInc 1, 2, 3 y 4 según en qué categoría de la variable estaba. ¿Ok? Sí. De- Ah, ya entendí. Sí, perfecto. entonces, si tenías un 0, le pongo un 1 a esa variable. Y tenemos que recordar también hacer el replace después, ¿no? Cuando no se cumple esa condición, ¿qué pasa? Bueno, te pongo un 0. ¿Está bien? Sí, gracias. Buenísimo. Criterios para ordenar la base, que en realidad ordenar la base a priori, más que para una exploración así un poco visual, no nos sirve demasiado. Bueno, quizás para acomodar los datos para ciertas estructuras, que en realidad medio que nos falta mucho para llegar a algo así. Pero nosotros podríamos, bueno, voy a hacer esto de acá, a ver si la puedo acomodar a la ventana para que se vea bien, un costado. Vamos a ver así, así, ahí se ve bien. Yo lo que puedo hacer es, con la función sort, ordenar. Cuando ordeno, fíjense que cambio toda la base. No, es como una tabla de Excel donde uno dice, ordename por los valores de esta columna. Claro, si yo ordeno solamente esta columna, se me desmachean todos los valores, ¿no? Porque de repente, no sé, imagínense que tengo el ingreso y el nombre de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces tengo Joaquín 10.000, Santiago 15.000, Tomás 12.000, no son las personas que me aparecen acá. Entonces ordeno la columna de salario. Si solamente ordeno la columna de salario, los nombres van a dejar de marchar con su propio ingreso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ordenar toda la base. Eso es lo que vamos a hacer cuando usemos este comando sort. ¿Cómo hago para ordenar en vez de en formato ascendente, en formato descendente con la función gsort y poniendo un menos adelante? Y aparte, en algunos casos uno puede querer hacer órdenes por varias variables a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero ordeno por el ingreso de cada uno. Si hay muchas personas con este mismo ingreso, ahí al interior voy a ordenar, qué sé yo, por el nombre de cada persona. Entonces eso lo podemos hacer poniendo varias variables después del comando de orden, que es lo que hago acá. Pero bueno, eso quizás no nos viene tanto, pero sí algo que está muy bueno es que cuando usamos sort, podemos introducirnos a este concepto de agrupar, ¿no? Quienes usan otros programas, quizás les suene si yo les digo group by, ¿no? Ese tipo, agrupar por cosas. ¿Y por qué uno querría agrupar? Por ejemplo, imagínense que tengo el ingreso de una persona en cada año, ¿no?
pero en vez de tenerlo en formato anual, lo tengo para cada mes, ¿no? O un ejemplo más divertido, hagamos. Imagínense que tengo el ENVI, el riesgo país, y yo lo que quiero hacer es hacerme un grafiquito que sea anual, ¿no? O por lo que sea, necesito trabajar en formato anual. Entonces, ¿qué Perdón, puedo ¿te hacer? puedo hacer Agrupar, un segundo, necesito agrupar por año y hacer, por ejemplo, el promedio anual. Entonces es un poquito lo que vamos a hacer acá, eso. Agrupar para hacer al interior de ese grupo una operación. Sí, ¿había una pregunta? Sí, yo. Con lo que hiciste ahí de gsort y pusiste dos variables, PC salary y menos sales, dijiste que, tipo, si habían dos que, por ejemplo, PC salary era igual, iba a ordenarlos de forma descendente con sales, Ujú. ¿no? Pero ahí en el, en el menos 16 no pasó. Ah, bueno, en tu compu creo que... No, no lo hizo tampoco tu compu. Viste, en el menos 16 tenés 7198 y después tenés 5296. Sí, pero Ah, está fíjate bien, que, porque tiene los puntos. Está bien, no, no, no lo había visto. claro, 7.000, 5.000, 2.000. Fíjate, Claro, sí, sí. ese salary, como no le puse ningún menos adelante, me lo ordena de abajo para arriba. Entonces, menos 61, menos 53, ta, 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 ta. ¿Ok? A sales le puse un menos adelante. Entonces, si en algún caso tengo varias categorías que se repiten, ahí adentro voy a ordenar. Y como le puse un menos, simplemente de caprichoso, o sea, con un fin de... Claro, no, no era un guión, era un menos para que lo ordenara descendente. Claro, y acá lo va a ordenar en vez de en forma de abajo para arriba, de arriba para abajo. Entonces, 7.000, 5.000, 2.000. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Nosotros nos generamos una variable categórica, ¿no? Que nos representaba en a modo esquemático, ¿no? La escala de los ingresos. Según si te había caído fuerte el salario, te cayó un poco, te creció un poco o te creció muchísimo. Entonces lo que podemos hacer es el promedio de las ventas según en qué categoría de ingresos caes, que es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Voy a mirar ingreso y voy a agrupar por esa categoría, según en qué categoría de ingreso caes. Y después, ¿qué voy a hacer? Adentro de eso voy a generar una variable que va a contener la media de cada grupo, ¿ok? El promedio de cada grupo. ¿Se entiende? No entendí bien qué hace el comando by sort. By sort es algo así como agruparme por esta variable, ¿ok? Agrupame las observaciones según qué valor tuvieron en la variable ingreso. Acordate que la variable ingreso es una variable categórica que te mete en 4 lugares posibles. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía yo hace un rato, si yo tuviera una variable que es el año, ¿no? Le podría haber dicho, bueno, agrupámelo por año, así me haces los promedios anuales. O si tuviera varios datos de cada país, le podría, bueno, decir, bueno, agrupámelo por país y haceme el promedio a nivel nacional de cada país. En este caso lo estoy diciendo por esta variable categórica. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado acá? Voy a tener, estoy generándome una variable que se va a llamar media ventas, porque es la media de las ventas, y que va a contener la media de las ventas de las empresas que cayeron adentro de cada grupo. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Genial. Entonces, hagamos una tabla donde ilustremos la media de las ventas de cada grupo con la pertenencia a cada grupo. ¿Sí? Que eso es lo que hago acá. Me armo una tabla donde vinculo esa media de las ventas con el ingreso. Y fíjense esto, ¿no? Eh, a ver, vamos a explorarlo juntos antes de ir ahí. Fíjense que la media de las ventas es en función del ingreso, ¿sí? Adopta el valor promedio de las empresas de ese grupo. ¿Sí? $7.200, $10.000, si estás en este grupo, $6.300 y así. Entonces, ¿qué tenemos? Que las empresas donde la venta media fue esta, pertenecían a esta categoría del ingreso, ¿no? De variación del ingreso. Entonces, las, las empresas en donde el salario tuvo un crecimiento moderado tenían como promedio de venta $5.700. Ahora, fijémonos esto de acá que es un poco interesante, al menos a mí me llamó un poco la atención. Las empresas en donde más se redujo el salario eran las empresas más grandes, donde las ventas tenían un valor promedio más alto, ¿sí? De 10.600 pesos, de $10.600, perdón.
que creo que las ventas estaban medidas en miles o algo así. En millones. O sea, en realidad serían 10.000 millones de dólares. No sé, no me suena que sea 10.000 millones. Calculo que hay un error en la base y en realidad son 10.000 miles. Entonces, es interesante que las empresas donde de mayor dimensión fueron las que mayor recorte del salario promedio tuvieron. ¿Ok? Y algo que uno también puede hacer es el promedio, pero armando varios grupos, ¿no? Esto, por ejemplo, yo podría hacerlo, eh, acá yo lo hago como mirando en simultáneo ingreso e industria. Entonces, según a qué, o sea, vamos a hacerlo con un lápiz, eh, según a qué grupo pertenecía, si era industrial o no, y aparte, al interior de estos, según a qué categoría de ingreso pertenecía. ¿Sí? Y acá lo mismo. Entonces, voy a terminar con 8 valores distintos. Según qué categoría de ingreso, si no sos industrial, y según qué categoría de ingreso, si sos industrial. ¿Importa el orden en el que pones ahí al lado del by sort? Si pones industria o industria in. No tendría por qué importar a priori. Estoy pensando... No, porque en definitiva no, las categorías te deben quedar igual. No debería importar. Ok, ok. O al menos yo no me imagino cómo podría ser para cambiar los resultados en orden acá de las variables. Porque o sea, primero armé una agrupación y después armé las otras agrupaciones. En definitiva, que me van a quedar 8 casos en donde se cumplen estas dos, se cumplen esta y esta, esta y esta, esta y esta, esta y esta. Es la combinatoria. Entonces, la combinatoria en el orden que la haga me debería llegar a la misma cantidad de categorías. No sé a lo sumo qué pasa si tenemos no disponibles de alguna forma ahí medio extraña. ¿Se entendió? Todos estos ejercicios que estuvimos haciendo hasta acá. ¿Podés imprimir cómo quedaría el media ventas este con dos categorías? Sí. Tenemos la media de cada una de las 8 categorías, ¿no? De hecho, podremos hacer la media. El tema es que ahora es tridimensional esto, entonces ya no me sirve de tanto verlo así con solamente dos variables. Pero tenemos, según el grupo de pertenencia, acá no lo podríamos ver en una matriz, sino que tendríamos que abrir eso en un cubo o una matriz bien, bien grande para poder también incorporar esa tercera dimensión así a una impresión. Pero no sé si esto ayuda a clarificar un poco, ¿no? De las firmas no industriales, tenemos estos 4 promedios, o sea, tenemos estas empresas que cayeron en esos promedios y de las industriales fueron cayendo en estos promedios. Claro, esos cuatro son del tipo de ingreso, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, estas capaz que pertenecían al grupo de ingreso 1, al grupo de ingreso 3, al grupo de ingreso 2 y al grupo de ingreso 4. Y si querés saber de qué tipo de ingreso, a qué grupo de ingreso pertenecía cada media, ¿cómo te fijas? Tenés que abrir el browse. Sí, y si no también, como te digo, o sea, se me ocurre, lo podríamos hacer en forma de cubo para hacerlo más creíble. O sea, tenemos que incorporar esa tercera dimensión. Y si no, bueno, no sé, quizás hay alguna manera de ponerlo en label. La verdad que así a nivel impresión jamás no sé, te la debo. Si querés después averiguo si hay alguna manera prolija de hacerlo y le buscamos la vuelta para hacer una tabla todavía más linda. O sea, no Ah, solamente ah, que está lo bien, está bien, sea está bien. funcional, sino que también sea útil a nivel visual. Eh, bueno, Ok, ok. bien. Si me permiten, avanzamos. Vamos a hacer un par de visualizaciones y en lo posible vamos a cortar relativamente temprano esta parte. Yo acá fíjense que les dejo un par de links, porque más que, o sea, si bien me importa que acá se lleven herramientas, no hay manera de incorporar todo en un par de clases.
Entonces quiero que también se lleven un poco esta lógica de, bueno, ¿y qué hago cuando no sé cómo hacer algo? ¿Ok? Como esto de aprender a googlear, que parece medio una pavada, ¿no? Pero hasta que uno se empieza a familiarizar con esto de meterse en foros y medio, no sé si la palabra es robarse código o qué, pero digo, hasta que uno se va familiarizando está buenísimo que incorporen estas prácticas. Fíjense, yo acá hice un histograma. El histograma, en el eje vertical, le puedo poner distintos valores, ¿no? O sea, en definitiva, la medida de cuenta, las columnas van a tener la misma pinta, pero me puede cambiar la medida de cuenta, ¿no? Puedo poner las frecuencias absolutas de cada categoría, le puedo poner las frecuencias relativas, también puedo poner la densidad. Entonces, por ejemplo, yo agarro, me meto en este link de acá. A ver, voy a correrme esto por un costado. Les dejo este link de acá para poder, y si se meten en este link van a ver que alguien ya hizo esta pregunta de cómo hago yo para cambiar el formato, ¿no? Y le van a decir, bueno, mira, fíjate, si escribís esto de acá, va a cambiarte el formato, ¿no? Entonces, yo recién había escrito esto así. Fíjense que los gráficos se abren en una ventana aparte. No es que se abren en la misma. Si yo, por ejemplo, me fijo acá en el menú, hay una nueva ventana que es el gráfico. Si yo lo cierro el gráfico, desaparece. Entonces, fíjense, acá me figura con notación científica. Y a veces la notación científica no es lo mejor para una visualización, dependiendo también un poco de a qué público está apuntada esa visualización y también de si a uno le interesa el valor de ese eje, capaz lo tiene por un control interno o algo, ¿no? Quizás yo solamente quiero ver cómo se comporta esta variable. A ver, es muy asimétrica, que bueno, que sí lo es. Vemos que hay muchas empresas que están centradas en la primera parte de la distribución, y después tenemos algunas pocas que tienen mayores ventas. Y vemos que si yo incluyo esta opción de acá, que literalmente yo no había manera, cuando me senté acá, ni ahí sabía que bueno, tengo que escribir esto de esta manera, de cambiarle las labels al eje de las Y, poniéndole este formato, etc. Bueno, la realidad es que en el momento no sabía, entonces me metí a googlear y si se fijan después, se meten en este link y ahí alguien dice, ya fíjate, agregale este pedazo de código a tu gráfico y vas a ver que se arregla, ¿no? Entonces, cuando hice ese gráfico dije, che, pero qué raro, ¿no? Porque esto de acá no parece ser la frecuencia relativa, ¿no? Digo, es muy raro. Tengo 200 y pico de empresas, digamos 300. En el peor de los casos, la frecuencia relativa me puede dar 1/300. Y acá tengo como 4 ceros. No tiene demasiado sentido. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que acá tengo es la densidad, no la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cambiar eso? Bueno, de vuelta, uno se pone a googlear y dice, bueno, ¿cómo lo puedo poner? Expresar en forma de frecuencia relativa. Y acá lo tengo expresado así en porcentajes. Vemos que casi no sé, más de un 70% de las empresas están en este primer tramo. Y si lo quisiera expresar como frecuencias absolutas, o sea, por cantidad de empresas, bueno, de vuelta, uno va googleando y va encontrando cómo cambiarlo. O sea, vemos que 150 y pico empresas están en el primer tramo de ventas. Algo que se suele hacer, esto no sé si lo llegarán a usar en algún TP, pero yo tengo un gráfico, le estoy imputando la normal a otra variable porque la primera ustedes vieron que parecía mucho más un H cuadrado, por ejemplo, ¿no? El gráfico de la normal no se vería muy lindo ahí. Pero una que es más o menos simétrica que encontré dentro de esta base era el cambio porcentual del salario. Y fíjense que le podemos poner la normal que se ajustaría. ¿Qué es lo que hace acá Stata? Se fija cuál es la media y la varianza de esta variable y plotea arriba la normal que tiene esa media y esa varianza, ¿no? Vemos que la media es un poquito positiva y la varianza no hay mucho por decir. Ya que estamos, hagamos el siguiente llamado de atención. Acá ya no me figura PC Salary, me figura porcentaje change salary 89.90. ¿Por qué? Porque esa es la label. En los gráficos nos va a saltar la label. Bueno, no sé si alguna vez hablaron sobre kernels, pero acá podemos también poner una estimación de la función de densidad mediante kernel, con algunas opciones por default, ¿no? O sea, optimiza el ancho de banda, en la función de kernel las tiene ya así como por default, pero uno también los puede cambiar. Bien, gráficos utilizadísimos en econometría, gráficos
que a veces se dice scatter, en español creo que la mejor forma de decirle es gráficos de puntos. Fíjense que acá nos quedó la label que le habíamos puesto en una simplemente para practicar, ¿no? Salario pagado por la empresa, medido en dólares. Y acá, lo que encontramos es cierta correlación positiva, ¿no? Vemos que las empresas donde tienen más ventas, el salario es más alto, ¿no? No es muy clara esa relación porque tenemos empresas que tienen ingresos fuertísimos y pagan pocos salarios, y vemos que hay empresas que tienen salarios altísimos y tienen pocos ingresos. Todo gráfico se le puede incluir condicionales, ¿sí? Por ejemplo, yo acá hago eso, que es, voy a incluir ese gráfico, pero lo voy a acotar únicamente a los casos en donde el cambio porcentual del salario fue positivo. Entonces me voy a quedar solamente con esas observaciones. ¿Ok? ¿Qué más dijimos también? Que uno necesitaría, en lo posible, o sea, esto es más una cuestión de estilo, está bueno intentar que nuestro código siempre sea lo más sencillo, ¿no? Entonces, escribir graph es innecesario cuando uno está poniendo un gráfico de puntos. Entonces, directamente podemos omitir esa palabra, ¿no? Y que nuestro código se vea lo más sencillo posible. De hecho, escribir two-way también es innecesario. Nos puede servir en otros casos donde concatenamos, por ejemplo, dos gráficos. Pero en este caso, solamente yo quería hacer un gráfico bien rapidito, entonces puedo simplificar todavía más la redacción. ¿Ok? Bueno, y acá también hago el gráfico mirando una variable dummy, ¿no? Que fíjense que lo que está pasando acá es, me está mostrando cómo se concentran el salario pagado por la empresa en las variables, en las empresas industriales, y cómo se concentra en las no industriales. Lo que vemos es que el grueso, medio que pareciera ser que hasta inclusive las firmas industriales pagan más. ¿Qué es lo que pasa si comparamos media con media? Acá vemos que hay tres outliers, ¿no? Hay tres bichos que están pagando muchísima plata y son tres empresas nomás. Así que eso es algo interesante para analizar de cualquier base. Si uno encuentra un outlier, esto de acá puede ser tranquilamente un dato atípico, así como puede ser un error de registro. En función de la cantidad de observaciones que uno tiene, quizás pueda hacer una limpieza de estos casos. En otros casos, bueno, no le da la cantidad de observaciones. Igualmente, también con el tema de la cita outliers, si uno está haciendo econometría, tiene que ser sumamente cauteloso, ¿no? Porque quizás es algo normal, es algo esperable que esa empresa paga un montón. Simplemente hay que tener cuidado. Y esto es algo que se usa también muchísimo en econometría, y voy a hacer un pequeño llamado a la atención, que es, estoy haciendo un gráfico de puntos y le estoy agregando esa recta de regresión. ¿Cuál es la advertencia que les quiero hacer acá? Que esa recta es la recta que resulta de la regresión simple. ¿Qué quiere decir que resulte de la regresión simple? Que yo estoy diciendo y es igual. O sea, ¿qué está ploteando acá Stata? Está diciendo, bueno, yo tengo mi variable y, ahora agarro el lápiz, es horrible cuando escribo de mouse, perdón. Lo que estoy diciendo es, bueno, mira, hay una variable y, yo voy a hacer esta regresión, ¿no? Acá más este error, de forma tal que voy a obtener esto directamente. Y lo que voy a graficar es esta recta de acá. Beta 0 más beta 1, beta 0 estimado más beta 1 estimado por x. Recuerden que lo más usual va a ser que haga regresiones múltiples. Entonces, en realidad, esté incluyendo otras variables acá, ¿no? Entonces, en realidad, quizás esta recta puede manifestarnos una correlación a nivel individual, pero hay que ver si Gabriel les pide que hagan un gráfico, ¿no? Donde se plotee la relación entre esas dos variables, después de haber hecho toda la regresión, incluyendo todas las variables. Bueno, entonces en ese caso, en realidad, este gráfico de acá no sería el que ustedes necesitan. De hecho, creo que en la clase de heteroscedesticidad les pongo un ejemplo incluyendo ese gráfico. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entiendo que es medio revolverles 80.000 códigos por la cabeza, y no soy fanático de ese método de enseñanza, pero es el que tengo. Seba, Sí, no terminé de entender cómo haces el comando para tener la recta de regresión. Ahí perdón, me perdí. fui muy poco explicativo con esa parte. Le voy a decir two-way porque le voy a inventar dos gráficos. El primer gráfico es este, fíjate que es el pedazo de código que ya estábamos usando, ¿no? Un scatter, un gráfico de puntos,
donde voy a plotear la variable salary contra la variable ventas. Y aparte, en ese gráfico, incluyo, en este segundo paréntesis, L de linear fit. ¿Ok? Linear fit, el ajuste lineal de la variable salary sobre la variable ventas. ¿Sí? Seba, te hago una pregunta. ¿Sale, Santiago? ¿Vos todos estos códigos, te los acordás, los tenés anotados en algún lado? ¿Cómo, o sea, cómo te acordás todos los códigos? Porque soy un genio. No, mentira, no, ni ahí me acuerdo los códigos. De hecho, la clase de Stata, como yo no vivo usando Stata, en la clase de Stata todos los días, todos los cuatrimestres la tengo que repasar. A ver, la programación en general no está pensada para que uno se sepa de memoria todo, ¿no? Sino que la idea es que tengas la posibilidad de revisar tus códigos viejos, que puedas googlear. Cuando agarras viaje, medio que hay un montón de cosas que las sabes hacer así, o sea, con los ojos cerrados. Que no tenés que googlear ni nada, porque, o sea, ya te acostumbraste. Pero, por ejemplo, sobre todo cuando uno maneja más de un programa, de repente la sintaxis cambia, y no sé, y en alguna tenías que usar de separador un punto y coma. En otra tenías que usar de separador una coma. En una, la sintaxis tenías que poner simplemente, no sé, qué sé yo, por ejemplo, bueno, no los quiero aburrir, pero de repente en una, en vez de poner un igual, ponías una bipulilla cuando querías hacer una regresión. Entonces, todas esas cosas no te las vas a saber de memoria y no te preocupes si no te las sabes de memoria. La idea es, o al menos el objetivo que tengo yo con estas clases es, algunas cosas básicas se las van a saber de memoria y está buenísimo que ya las vayan incorporando, ¿no? ¿Cómo genero una variable? Generame una variable que va a ser igual a la función que a mí se me ocurra de otra variable, ¿no? ¿Y qué pasa? Y yo no puedo sobreescribir otra variable. Esas nociones fundamentales quiero que se las lleven, quiero que les queden bien claras. Ahora, esto de acá es una forma también de que les quede el código a ustedes y que después, o sea, lo que les digo un poco acá, ¿no? Bueno, yo no sabía cómo hacer eso, me pongo a googlear y yo acá les dejo, por ejemplo, un link donde alguien responde esa pregunta, ¿cómo hago para sacar la notación científica? Después, yo en realidad no quería la densidad, entonces creo que eso está acá. Yo no quería la densidad, quería la frecuencia relativa. Bueno, entonces me pongo a buscar y encuentro una página donde se responde esta pregunta. A mí lo que me gustaría sería que se lleven lo fundamental, que es esto de hacer alguna tabla, generarse alguna variable, utilizar los condicionales, entender qué símbolos utilizan los condicionales. O sea, que este do file les quede a ustedes y que sea una herramienta como para ir siguiendo el curso y después, ya no me acuerdo cómo se hacía esto. Ah, bueno, me voy a fijar al do de Seba y de ahí me saco el código. Pero ni a palos pretendo que de acá se vayan con todo memorizado. ¿Está bien? Sí, 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 gracias. Me quedo No. más tranquilo. Bueno. De más está decir que en el parcial no les van a tomar que se sepan de memoria cómo hacer algo directamente en Stata, como interpretame qué es lo que hace este código. No, no. O al menos que yo sepa, no. Me han tomado exámenes así y en el momento la padeces un poco porque te empiezan a surgir preguntas o dudas con los detalles y te agarra la necesidad de correrlo vos en tu computadora. Bien, entonces recién que estuvimos viendo que la relación entre salario y ventas era más o menos positiva. Fue este último gráfico que hicimos acá. Vemos que esa recta tiene una pendiente ligeramente positiva. Vemos qué pasa cuando yo me fijo en realidad no el nivel de salario, sino la variación en el salario. Y vemos que en realidad esa relación ya no es tan clara, no hay como una dispersión bastante alta, no es obvio que las empresas más grandes también hayan pasado a pagar más. De hecho, cuando vemos la recta, es prácticamente horizontal. Si una recta prácticamente horizontal, lo que me está diciendo es, mira, cuando cambia el valor de X, el valor que yo espero para Y no se ve alterado. Pero de vuelta, esto de acá es una regresión lineal simple, sobre una sola variable. Incorporando otros controles, puede ser que en realidad estas variables estén súper relacionadas, ¿sí? Pero eso ya es más avanzado y supongo que lo estarán viendo la semana que viene con Tommy. Tengo una pregunta. Sí. Puede ser que el Stata 14 no tenga la función de la recta porque no me la corre. Si no te la corre, mil disculpas. Si querés, después lo googleamos a ver si la sintaxis era distinta en el 14.
Yo simplemente como que agarré la que encontré. De hecho, las diferencias entre el 14, el 16 son muy sutiles. En general, como que no deberían tener ningún problema. ¿Alguien más tiene esta situación de que no le corre ese comando con otra versión de Stata? A mí me acaba de pasar lo mismo, Seba. Ok, bueno. O sea, vamos a calmarnos un toque con respecto al tema de Stata. Ustedes con Stata 12, 14, no sé, no sé qué incorporaba la versión 5 de Stata, para decirles, pero todos los cambios son marginales. Así que no se preocupen que tengan la versión que tengan, van a estar sobrados. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en Stata? Van a hacer, me agarro una base de datos, tengo que hacer algunos filtros, me tengo que generar las variables en forma correcta, tiro la regresión y medio que hasta ahí llegué. Algún test, no, si ahora nos da el tiempo también vamos a hacer alguna pavadita adicional, pero la realidad es que con Stata 14 están sobrados, ¿no? O sea, imagínense que Stata 14 es de hace unos pocos años y sobradamente era el programa más utilizado. Yo Stata empecé usando el Stata 13 y nunca me puso un techo. Esto de acá fue más como, bueno, no sé, una excusa de, me gusta venderles que las cosas que hacemos también están buenas como para presentar cosas y los gráficos muchas veces cumplen ese rol. Pero, pero bueno, o sea, si alguien está preocupado porque tiene otra versión de Stata, no se preocupen que están sobrados, ¿ok? Que eso no, no los asuste ni nada. A mí me está pasando, Sebastián, que el RAR que compartieron de la clase como para seguirlo, cuando lo toco para abrirlo con Stata me aparece que es como un comando incorrecto. Me dice la ubicación del lugar, comando incorrecto. Pero vos descomprimiste el RAR Sí, y cuando descomprimiste el RAR y haces clic en el do, no lo abre. no. A Bueno, mí me dice lo mismo, si apretas con el botón derecho y pones abrir con y buscas para seleccionar la aplicación de Stata, te lo corre. o sea, Claro, ahí es cuando me aparece, o sea, cuando pongo abrir con Stata me aparece el nombre de la ubicación y no es un comando válido, me dice. ok, solamente para chequear, o sea, vos descomprimiste el archivo, entraste a la carpeta en donde lo descomprimiste y aún así no te lo abre. ¿No? ¿Es eso lo que está pasando? Sí, me había muteado, sí, me pasa eso. Ok, bueno, entonces Fermín, quédate un rato después de clase porque, Dale. nada, no sé, probablemente, que yo, capaz que el antivirus que tenés instalado, Quizás estoy haciendo algo mal igual también. pero quédate 2 segundos después de clase y lo vemos, ¿ok? Pero así ahora podemos avanzar con otras cosas. Si Gracias. querés, tipo para irte haciendo comentarios, lo que puedes hacer es abrir el do file con un bloc de notas. Sí, sí, me estoy anotando. Estoy Ahí siguiendo te haces las anotaciones que necesites, ¿viste? Sí, Eh, sí. pero nada, una Gracias. pena que no lo puedas estar siguiendo así a la par. Eh, Bien, y nada, después algunas pavadas, estos son como cosas que les pueden servir en otros gráficos. Yo con esta base de datos no le vi mucha utilidad, pero ahora en el ratito que nos queda probablemente lleguemos a hacer un gráfico donde sí tiene utilidad. Le podemos cambiar el símbolo, ¿no? Por ejemplo, buscamos cómo cambiar el símbolo y vamos a encontrar que existe una opción llamada msymbol que tiene varios símbolos alternativos y uno es este OH, que lo que hace es ponernos círculos vacíos. Y aparte podemos darle ponderación, que es lo que estoy haciendo yo acá, no W, de weights, igual al salario. Entonces, aparte el círculo va a ser más grande, donde el salario era más grande. Entonces, podemos ir incorporando nuevas dimensiones a un mismo gráfico. Eso de ahí está bueno, por ejemplo, cuando uno está ploteando grupos y quiere también darle dimensión al grupo, ¿no? Como cuántas personas hay en cada grupo. De hecho, Roxana Mauricio tiene un gráfico muy copado donde hace esto de asignar los pesos, que lo que hace tipo, tiene una escala como de informalidad y de ingresos, y aparte dice, bueno, y aparte según la cantidad de trabajadores que tengo, le pongo una pelotita más grande o más chiquita. Eh, pero bueno, tampoco quiero volverme loco con esto, porque pues ahora en un rato vamos a tener más visualizaciones. Voy con lo último y ya cerramos con este do, ¿ok? Como un gráfico de torta, bueno, no es demasiado creativo. Ponemos graph, py, y después ponemos las distintas variables,
para ver cómo se distribuye, ¿no? Cosas que se pueden agregar en cualquier gráfico, no solamente en un gráfico de torta. Bueno, puedo poner opciones, acuérdense, después de la coma vienen las opciones. Le puedo poner un título, ¿ok? Que se va a llamar distribución sectoriales, por simplemente dar un ejemplo. ¿Qué más le puedo agregar? Le puedo agregar un subtítulo, clasificación de los sectores, que es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Distribución sectorial, claramente es redundante este subtítulo que le estoy poniendo. Le podemos cambiar el orden, o sea, hay un montón de cosas que podemos cambiar el nombre de los ejes, hay un montonazo, literalmente un montonazo de cosas que podemos cambiar. Simplemente es cuestión un poco de sentarse. Y aparte, hay otra herramienta adicional que tiene Stata para manipular los gráficos, que es esto de acá. Este botón que dice iniciar editor de gráficos, me dejo el mouse parado ahí un ratito para que lo vean. Está. Es ese lapicito que está encima de un gráfico de barras. Si ustedes hacen clic ahí, nos va a abrir un editor de gráficos directamente, ¿sí? Y yo acá lo que puedo hacer es manipular las cosas de una forma un poco más artesanal. Así como yo le podría cambiar el título desde un comando, también lo puedo hacer desde acá. Puedo cambiar el formato, puedo cambiar, no sé, el distribución sectorial. Una carita feliz. Bueno, no me puso la carita feliz. Puede fallar. Bueno, se ve que no te permite poner paréntesis. Pero distribución sectorial 2. Podemos cambiar el formato, podemos cambiar qué sé yo, colores, hay un montón de cosas que se pueden cambiar, ¿sí? Así que bueno, les sugiero, si eventualmente ustedes sacan un gráfico de Stata, mi primera sugerencia vendría a ser, busquen la opción, pero si no encuentran, o les parece que es muy rebuscado, o ni siquiera se les ocurre cómo señalar esa opción que ustedes quieren, o sea, cómo buscarla, porque a veces parece una pavada esto que estoy diciendo, pero a veces no es fácil preguntar lo que uno quiere saber. Entonces, ahí también lo que pueden hacer es directamente se vienen acá a esta opción, se ponen para el editor de gráficos, le dan el formato que ustedes quieran y por último se lo guardan como una imagen. ¿Sí? Acá, dato de color, Stata tiene este formato, que es GPH. ¿Ok? Es un formato que depende de a qué programa lo quieran llevar, quizás tienen un problema de compatibilidad. Si tienen ese problema, mi sugerencia es que se lo guarden en formato PNG. ¿Ok? GPH es el formato de Stata, PNG es un formato bastante universal que prácticamente cualquier programa sabe leer. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, entonces, cerremos esto. ¿Sí? Ah, y esto, mira, está buenísimo que lo cerré. No, si ustedes están alterando la base, cuando cierran les va a preguntar si quieren alterar el DTA. Lo más sencillo es decirle que no, ¿no? Porque si lo hubieran querido guardar, hubieran puesto save directamente durante. Denme un segundo, ya, sí. Bueno, perdón por esa interrupción. Pónganle para no guardar, para no alterarlo, ¿no? De hecho, eso tiene muchísimo sentido, porque si ustedes se generaron variables o lo que sea, después cuando corran su mismo do, capaz que están generando una variable que ya está generada, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, ¿para qué generarse ese problema? Entonces, ábranse este otro archivo que se llama, de una forma muy anglosajona, Data Handling. No estuve muy creativo, probablemente porque la última edición fue a las 3 de la mañana. Les comento, los datos que vamos a usar en esta parte son todos del Banco Mundial. ¿Y en qué está inspirado un poco esto? En esto de acá. En realidad, viene hay un video muy famoso de un chabón que hace un gráfico que lo hace en formato GIF. Pero a mí, en realidad, lo que más me interesa de esto es que voy a agarrar datos que están desordenados.